Sociedad Bolivariana de Panamá, su junta directiva, su excelencia, señores embajadores de la República del Perú, de la República de Argentina, de Marruecos, señor representante de la Embajada del Reino de España y demás representantes de misiones diplomáticas acreditadas en Panamá, miembros de la Sociedad Bolivariana de Panamá, invitados e invitadas especiales, señoras y señores todos. Recuerdo cuando un día de agosto pasado, entre el final de la mañana y sin que hubiera llegado la tarde, recibí el contacto del doctor Carlos Guevara Mann para invitarme a comparecer a la sesión ordinaria de octubre de la Sociedad Bolivariana de Panamá y como orador de fondo expresar mis ideas sobre la importancia del sistema republicano de gobierno. Invitación esta que me honra en demasía y que no podía obtener respuesta distinta a la aceptación. Ciertamente no por mis merecimientos, sino porque proviniendo del doctor Guevara Mann, a quien reconozco como una de las inteligencias académicas y ciudadanas más destacadas de esta generación, sería impertinente cuestionar su decisión. Expreso entonces mi agradecimiento a la Sociedad Bolivariana de Panamá, a su presidente y a su junta directiva, al tiempo que hago especial reconocimiento por la labor que como faro y acicate se esfuerzan en llevar adelante en nuestra sociedad. Se extiende ahora de manera especial mi agradecimiento a don Enrique Dobarrio, ciudadano comprometido con los valores democráticos, por su apreciada presentación. Mi gratitud se conjuga con emoción al ofrecer estas palabras en la antigua sala capitular del convento de San Francisco, varias veces centenaria, donde se celebró el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, convocado por el Libertador, monumento nacional y patrimonio de la humanidad. Hoy, Salón Bolívar, que nos acoge bajo la efigie del héroe inmortal. Permítanme, antes de avanzar, dedicar mis ideas de hoy en homenaje póstumo a don José Manuel Quirós y Quirós, mi abuelo, miembro fundador de esta noble Sociedad Bolivariana de Panamá. Su historia, sus luchas y su honestidad acrisolada han sido fuente constante de inspiración en mi vida. Lord, a aquellos panameños que, convocados por don Nicolás Victoria Jaén, participaron en la sesión fundacional del 20 de julio de 1929, Lord, a esa pléyade de panameños que en sus quehaceres patrióticos tenían como norte darle instituciones, no solo públicas, sino civiles, a nuestra república todavía joven, para preservar ideales de los cuales sus miembros de hoy son herederos. Debo decir que esta intervención de hoy se concibió, como ha sido dicho, para ser inspirada a la luz de una proclama corta y poco conocida del Libertador, no por corta menos sustanciosa, aquella dirigida a los habitantes de la Villa Portillo de Carora, un poblado entre las montañas de la Cordillera Central, al oeste concretamente hacia la región del Zulia, hoy capital del municipio autónomo Torres, del estado Lara, en Venezuela. El 26 de octubre de 1820, y desde el cuartel general de Trujillo, Simón Bolívar, en su condición de presidente de la Gran Colombia y jefe del Ejército Libertador, le dirige una proclama a los caroreños, en la que aplaude su conducta leal y laudable, al tiempo que los convoca a seguir en la senda de honor y de gloria republicana. No solo esfuerzo más y viviréis, un solo esfuerzo más y viviréis libres y pacíficos, porque Dios ha coronado nuestra constancia con la victoria.
decía el Libertador. Bolívar vivió solo 47 años y desde que descubre en sí mismo un soldado de la causa de la independencia, de su pluma surgen un cúmulo de escritos, proclamas, discursos, cartas y mensajes con los que durante 18 años enardece a América. Cada una de ellas revela al ideólogo, al pensador y también una elocuencia, una sensatez y un valor moral que no tienen iguales sino en la fuerza y la energía de su brazo. La claridad de la proclama a los caroreños busca dimensionar los valores de la República con la libertad y la paz. Dimensión especial en aquella época. Un punto de partida fundamental para entender la proyección que da el Libertador a la República, que es indisoluble en relación con la libertad como requisito absoluto de la vida en sociedad y a la obtención de esa libertad para la conservación de otra virtud como es la paz. Dice él, libertad para la conservación de la virtud y de la obtención de la patria de los justos, y la paz como sustrato necesario para el ejercicio de la libertad. Dentro del mar de ideas bolivarianas, echando mano del Manifiesto de Cartagena, escrito el 15 de diciembre de 1812, del emblemático discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819 y del discurso al Congreso Constituyente de Bolivia el 26 de mayo de 1826, se puede construir el ideal de república que soñaba el Libertador para la América libre del absolutismo monárquico. Ideaba un gobierno republicano, centralista y presidencialista, sustentado en la soberanía del pueblo, la abolición de la monarquía, la supresión de los privilegios, con un régimen de plenas libertades democráticas, clara división de los poderes, proscripción de la esclavitud, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, separación de la Iglesia y el Estado, el imperio absoluto de la ley. Otorgaba independencia al Poder Judicial para proteger los derechos individuales y garantizar el orden social. Y, aparte del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, propuso un cuarto poder, el electoral. ¿Qué dimensión? ¿Qué pensamiento? ¿Qué abrumadora gallardía de quien, recordemos, hablamos del siglo XIX, pensaba de aquella manera? Tanto en su correspondencia privada como en los documentos públicos, siempre fue consistente en objetar la idea de establecer una monarquía en los países que luchaban por su independencia. Pudo, porque así se lo propusieron en reiteradas ocasiones, haberse proclamado rey o monarca, pero lo rechazó por respeto a la soberanía popular. En Bolívar hubo a lo largo de toda su historia un republicanismo sincero y un enorme respeto a la democracia, y solo aceptó la dictadura limitada por lo que ha pasado en la historia y lo que podemos comprender de ella, solamente para cumplir con su causa suprema, que era la independencia. Porque al decir del historiador Gustavo Vargas Martínez, en Bolívar encontramos uno de los héroes más coherentes e íntegros de la historia. Un conjunto de estos principios, o en conjunto a estos principios que acabo de mencionar, Bolívar fustiga consistentemente la dilapidación de los caudales públicos,
la falta de cohesión ética en la administración pública, y sus actuaciones marcaban un compromiso pleno con la austeridad. Podría decirse, en palabras de hoy, que su lucha contra la corrupción estuvo en el centro de su actuar siempre. Este proceder está en todos sus desempeños, sin distinguir sus niveles. Bolívar decía que los robos pequeños se deben cortar de inmediato y con castigo, antes de dictar la pena de muerte para los robos mayores, a los que sí se deben someter varios delincuentes de gobierno que roban descaradamente dinero y fondos del pueblo. Duras reflexiones dedica el Libertador a las consecuencias de los vicios del servilismo. La tiranía ha dejado como legado el sometimiento al poder y ha anulado la virtud de cuestionar y exigir cuentas a la autoridad. En sus propias palabras, el hábito a la obediencia sin examen había entorpecido de tal modo nuestro espíritu que no era posible descubriésemos la verdad ni encontrásemos el bien. Ceder a la fuerza fue siempre nuestro solo deber. Como el crimen mayor, buscar la justicia y conocer los derechos de la naturaleza y de los hombres. A lo largo del pensamiento bolivariano está la importancia superlativa de la educación. No hay fuerza que ligue más a la servidumbre y al sometimiento que la ausencia de conocimiento e instrucción. Las ideas de Bolívar en las que expresa que no puede haber libertad donde hay ignorancia y que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, provienen ciertamente de sus lecturas del jurista y pensador francés Louis René de La Chêtois, quien en el siglo XVIII había publicado un ensayo sobre la educación nacional, donde decía, cito, «La ignorancia de nada sirve y a todos perjudica. Es imposible que brote alguna luz de las tinieblas y no puede andar aquel en las tinieblas sin perderse». Permítanme entonces resumir 3 características que están unidas a la República en el ideal bolivariano. El servicio público nunca puede suponer la sustitución del interés público por el interés privado. No hay cabida para el ciudadano vasallo que no exige cuenta a sus representantes. Y la educación es pilar indestructible que sostiene la libertad. A Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Ponte y Palacios Blanco, que luego se convertiría simplemente en Bolívar, el soldado de la causa de la independencia, para después ser el libertador, le correspondió vivir en lo que llaman algunos la edad de las revoluciones. Qué romántico o patriótico ciudadano no habría querido vivir en aquellos tiempos. Cuando las batallas eran por la independencia, para librarse de la monarquía y el autoritarismo, para darle libertad a los pueblos y luchar por el sueño de la modernidad y la república. Ha quedado largamente documentado que la fuente de inspiración de Simón Bolívar para emprender la epopeya que lo llevaría a ser titular del honroso reconocimiento como libertador de América estuvo en el conocimiento directo e indirecto que tuvo de 3 grandes eventos de la historia de la humanidad: la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Americana.
La Ilustración, ese movimiento cultural e intelectual que permeó por Europa entre fines del siglo XVIII y bien entrado el siglo XIX, basado en acentuar el predominio de la raza humana y la creencia en el progreso, llegó a Bolívar de sus lecturas y conversaciones. Sus escritos posteriores revelan la influencia de Voltaire con su defensa de la libertad de pensamiento y expresión y la tolerancia religiosa, de Montesquieu con su propuesta de un modelo de Estado basado en la división de los poderes, y por supuesto de Rousseau con la proclamación del concepto de la soberanía nacional. Bolívar viajó a Europa, se casó a los 18 años, retornó a América, donde enviudó rápidamente, y luego regresó a Europa, donde encontró la compañía de su maestro y mentor Simón Rodríguez. Recorrió España, Portugal, Inglaterra, Francia e Italia. Vive en la Francia en que están en ebullición todavía las ideas revolucionarias y el apogeo de la impronta de Napoleón Bonaparte. Imaginemos al Bolívar veinteañero entre asistir a la coronación de Napoleón y confrontar allí la emoción del doble sentimiento de ver el fin de reyes y príncipes que gobernaban por derecho divino, pero a la vez la derrota de sus sueños de igualdad, porque después de tantos combates, de tantos gritos de libertad, de tantas cabezas cortadas para asegurar el advenimiento de la República y el final de la monarquía, con su corona, la de Napoleón, renacía la pesadilla del poder absoluto. Pero ese mismo Bolívar, entretecido en ambos sentimientos, escuchaba con agitación en las calles de París a los franceses cantar a voz en cuello: «Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'estandard sanglant élevé». Y con esa connotación particular y una conmoción interna, seguramente encontraba la fuerza y la decisión para jurar no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta romper las cadenas de la opresión. De manera menos directa, pero con gran influencia, estudia y reconoce en la revolución de las 13 colonias o revolución americana un enfrentamiento trascendental entre el reconocimiento del poder del pueblo como ente fundamental y tener que romper con los lazos históricos del Reino Unido. Ese estremecimiento genera la semilla que sirve también para la hazaña doblemente dimensionada por Bolívar. Y digo doblemente dimensionada porque Bolívar admira los triunfos militares de la guerra independentista bajo la égida de George Washington, pero al mismo tiempo el alcance monumental de los textos jurídicos que la colmaron: la Declaración de Independencia de 1776 y la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. Comprendamos, pues, que de estas fuentes Bolívar se inspiró para luchar por la libertad, la igualdad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional, la separación de los poderes y un nuevo orden político y social. En fin, el libertador sabía, en el sentido trascendente o filosófico, que estas tierras que los españoles habían convertido en virreinatos podían ser repúblicas independientes. Y cual Quijote funde realidad con fantasía, al don San Lorenzo con Dulcinea, queriendo sustanciar a aquellos desgastados virreinatos con estas repúblicas florecientes y así darle realidad y vida a su sueño transmutado en voluntad imbatible.
Ha sido bien dicho últimamente que el concepto de república ha ido perdiendo su plena y completa comprensión. Por ello es oportuno, en este momento, subrayar aquellos valores fundamentales de un régimen republicano. Al destacar el concepto, exalto que nuestra historia particular, nuestra historia panameña, si bien no es larga, sí rica en ciudadanos repúblicos, muchos de ellos miembros a lo largo de la historia de esta sociedad bolivariana de Panamá, que han sabido y entendido en su alto espectro el valor supremo de los instintos republicanos que toda nación debe tener para conservarse en el tiempo. La voluntad popular como esencia y sustancia de la República, expresada a través del sufragio limpiamente escrutado, pero no solo por medio de las elecciones, sino también con la participación ciudadana. La comprensión plena y radical de que el poder público emana del pueblo y solo del pueblo. Una democracia participativa, deliberativa, incluyente y plural, que vele porque los pueblos tengan representantes respetuosos de la ley y sometidos a ella. Aquí no puedo dejar de mencionar que ciertamente es una herida abierta lo que sucede en la tierra que vio nacer al Libertador. Por ello, los demócratas del mundo debemos estar cerca de nuestros compatriotas venezolanos. El peso y la contundencia del Estado de Derecho, con sus instituciones, donde siempre la Constitución y la ley por encima de los particulares y con igualdad todos sometidos a ella bajo el imperio absoluto de la supremacía de la Constitución y la ley. Valores estos del republicanismo que, como ya he dicho, a lo largo de todos los escritos del Libertador nos permiten recorrer el histórico momento que hoy enfrentamos los ciudadanos de América y en particular de aquellos que bajo la influencia directa o indirecta obtuvimos nuestra independencia. No quiero dejar de mencionar algunos riesgos que se ciernen hoy, en el presente, sobre nuestros sistemas republicanos. El primero de ellos, ciertamente, el populismo. Un populismo que contraviene cualquier ideal democrático y que pretende regresar a un caudillismo trasnochado en el que se piensa que una solamente puede darle libertad, tranquilidad, paz y sosiego a una nación de muchas mentes. La polarización, aquella a la que nos llevan la tentación de buscar en los extremos las respuestas a nuestras necesidades de hoy. La falta de comprensión del deber ser ciudadano. Todos como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir con nuestros deberes. Como ya se ha dicho tantas veces, somos propensos a la defensa de nuestros derechos, pero no en suficientes ocasiones baluartes en el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Para lo cual requerimos formación. Debo también mencionar el anquilosamiento de los partidos políticos, instituciones fundamentales de la democracia, y esto me lo han escuchado decir múltiples veces de manera pública. Creo profundamente en los partidos políticos como instrumentos fundamentales de la democracia. Pero hoy, de espalda a las necesidades de los ciudadanos y convertidos en instrumentos del servicio de los intereses de sus dueños y no del país, incumplen con su deber fundamental
de servir a la República. La ausencia del valor de ser oposición. Todo proceso democrático concluye con el escogimiento de aquellos que serán los representantes del pueblo por un determinado periodo y de esa manera ejercer la autoridad y el gobierno. Pero también de esa elección proviene otro resultado igualmente democrático e importante, el de aquellos que no fueron seleccionados. A ellos les cabe la responsabilidad no menos trascendental de ejercer la oposición y desde ella sostener, cuestionar, exigir rendición de cuentas y fundamentar la democracia. Perseguir el bienestar de la población es deber de la República y de quienes la administran. Velar por las necesidades básicas, velar por el cumplimiento de las necesidades básicas. Calles y carreteras, salud, seguridad, recolección y administración de la basura y agua potable. Con particular preocupación, sé que junto a ustedes observo la gran crisis migratoria que golpea a países tan queridos por el Libertador como Venezuela, Ecuador, Haití, Colombia, México y ciertamente Panamá. Es inhumano lo que se presenta en el Darién. Y aun cuando constantemente vemos que nuestras autoridades se trasladan al sitio, no existe un solo avance significativo en lo que ciertamente es la gran crisis de este siglo. La virtualidad y la inteligencia artificial. Que no perdamos la capacidad de empatía que nuestra inteligencia humana nos permite tener, para de esa manera poder atender el cumplimiento que como ciudadanos de una república, que como ciudadanos plenos de una república, debemos poder cumplir. Porque ciertamente esa inteligencia artificial no podrá satisfacer la empatía que requerimos para el ejercicio de nuestra ciudadanía. Y seguir estando preocupados por la res pública, por el bien común. Para finalizar, revisar, como he intentado hacer hoy, el pensamiento de Bolívar para levantar la voz en defensa y promoción de los valores de la República, no solo es importante que nos eduquemos, sino también que nos comprometamos con el bien hacer. Porque el hombre de honor no tiene más patria, decía el Libertador, que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respira el carácter sagrado de la humanidad. La nuestra es madre de todos los hombres. Hoy agregaría hombres y mujeres, libres y justos, sin distinción de origen ni condición. Así, luego de dichos estos riesgos, de mencionadas estas características, que de manera general he querido esbozar, me veo llamado a terminar de una manera peculiar y poco ortodoxa. Termino esta presentación con una pregunta que no es mía. Termino dando voz a una pregunta que lanzó en su vida terrenal el hombre sol, como lo llamó José Santos Chocano, cuando tan vivo como hace 2 siglos, hoy nos cuestiona. ¿Seremos nosotros capaces
de mantener en su verdadero equilibrio la difícil carga de una república. Muchas gracias.